Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estamos analizando la necesidad de una renovación. Yo quiero concretar algunas cosas para resumir el tema. Cuando hablamos de renovación, es muy similar a hablar de reforma. Y nosotros conocemos la palabra reforma desde la época de Lutero, cuando a la iglesia cristiana la llamaron la reforma protestante. Realmente la iglesia ha existido siempre. Algunos, para desacreditar un poco el evangelio, dicen que los protestantes comenzaron a partir de la reforma. Eso no es verdad. La iglesia cristiana siempre ha existido desde que el Espíritu Santo la fundó con bases de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la época en que Martín Lutero y los reformadores hablaron era porque había una crisis espiritual, una crisis social, y habían pasado muchos años en esa crisis. Tanto es así que esos años anteriores se llama el tiempo del oscurantismo, porque espiritualmente había mucha crisis y la iglesia compraba y vendía la salvación a través de ritos religiosos, que aquí no vamos a entrar en el detalle. Pero así como en esa época había una crisis, hoy día también tenemos una crisis similar, porque hay crisis espiritual, hay crisis social, hay crisis religiosa, hay crisis en la familia, y eso necesita un cambio. Y ese cambio no viene por medio de instrumentos humanos, por el humanismo o por las tendencias progresistas, nada de eso. Esos cambios no van a ser beneficiosos. Pero la palabra del Señor sí nos habla de esa transformación de la cual hemos hablado en programas anteriores. Y cuando dice en Romanos 12 que debemos ser transformados en la mente para poder llegar a conocer y a ser transformados conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que nosotros como cristianos preocuparnos por llegar a conocer esa voluntad de Dios y a través de una transformación. Entonces yo quiero muy brevemente mencionar algunas cosas que se necesitan renovar. Necesitamos renovación en el mensaje de la iglesia. La iglesia ha predicado por siglos los mismos mensajes. Yo llevo 56 años de convertido y oigo en esta época predicar los mismos sermones que hace 30, 40 y 50 años yo oía, y los escucho todavía en la iglesia común y corriente como si eso fuera nuevo. No, el mensaje no es cambiar los fundamentos, pero sí es enfocar el mensaje de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Cuando nosotros renovamos el mensaje, la gente viene porque quiere aprender y porque quiere escuchar. Pero cuando predicamos lo mismo, dice, eso ya lo he oído muchas veces. En segundo lugar, se necesita una renovación de la visión de la iglesia. La iglesia tiene que tener una nueva visión. La iglesia se ha enfrascado en los cultos, en celebrar cultos dentro de 4 paredes, cantar, orar, y ahí es quedarse ahí con un grupo muchas veces estático que no crece. Más bien algunos hermanos se van. Esa no es visión del reino, esa no es visión de Dios. Tenemos que salir de las 4 paredes, visualizar el territorio. Para las iglesias, los barrios tienen que ser su territorio. En los pueblos, el pueblo es su territorio. En las veredas, en las ciudades, tienen que las localidades avanzar como su territorio para ir a influenciar con el poder del evangelio. Hay que cambiar la visión de la iglesia, hay que ampliarla y hay que mirar el territorio que Dios nos ha dado. Entonces, visión renovada para poder avanzar. En tercer lugar, tenemos que renovar la autoridad. La iglesia muchas veces habla de milagros y habla de una cantidad de cosas y del poder de Dios,
pero van al culto y no ocurre nada. Siguen los cultos tradicionales y no se ve nada. La iglesia necesita un cambio en el poder de Dios. Por eso es claro cuando Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y me seréis testigos. Entonces tenemos que ampliar no solamente en los milagros de sanidad, sino en muchas otras cosas. Hay que tener el poder de Dios para hacer cambios. Noten que en el Antiguo Testamento Dios varió muchos los milagros. Abrió el mar para que el pueblo pasara. Proveyó el pan que se conoce como el maná. Produjo la peña agua para beber. Y muchos milagros sucedieron cuando los pies de los sacerdotes pisaron el Jordán se abrió. A veces no se habla de milagros sino pensando en las sanidades, y la gente va allá por sus sanidades, pero no porque crean en los milagros realmente, sino porque quieren la sanidad. Entonces tenemos que renovar el poder. Y por último, quiero decirles, porque aquí el tiempo es muy limitado, es que la renovación comienza por los líderes. Si los líderes no tienen una revelación, entonces la iglesia no va a ser renovada. Y necesitamos una renovación a través del liderazgo. El liderazgo es el que produce la renovación de la iglesia y la renovación de la familia, la renovación de la visión, la renovación de todo lo que Dios tiene para la iglesia, lo tiene por medio de una renovación de los líderes. El líder de las misiones, el líder de la iglesia local, el líder de la familia, esos líderes son los que tienen que ser renovados para que los demás sean renovados también. Así que necesitamos urgentemente una renovación en todas esas áreas. Aquí el tiempo es muy limitado y no puedo entrar en detalles, pero concluyo esta parte diciendo que si queremos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, e influenciar en nuestro vecindario, necesitamos tener una renovación en las áreas que he mencionado. Que Dios nos ayude para tener esa influencia y poder ser efectivos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendiciones para todos y nos encontramos en el próximo programa.